Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. Gracias por acompañarnos en la segunda sesión de este ciclo que hemos dedicado una vez más a reflexionar sobre el tema de la educación en el contexto de esta pandemia. Por mi parte, pues yo soy Tania Calirano, soy gerente de Relaciones Académicas de Red Clara. Les voy a dejar mis datos en caso de que posteriormente quieran ponerse en contacto con nosotros, aunque también tienen nuestros datos de esos mensajes que les llegó de registro. Por de mi parte, bueno, solo un saludo y agradecerles que nos acompañen y voy a dejar con ustedes al moderador de esta sesión, que es Ernesto Chinque, que nos acompaña de Argentina. Él es un gran aliado de Red Clara y además en este momento presidente del Comité de Programa de TICAL, la conferencia que tenemos cada año. Buenos días, Ernesto. Te saludo y te doy la palabra. Buenos días, Tania, y buenos días a todos los amigos y colegas. Bueno, como decía Tania, vamos a empezar este webinar, que es una serie de webinars que se están haciendo, dos en particular. El día 22 hubo uno y hoy el segundo, en el marco de COVID 2019, tratando el tema de innovación tecnológica en la educación en tiempos de crisis. Para justamente ayudarnos a pensar la educación y a repensar inclusive en nuestros ecosistemas en relación a la educación. La verdad que es muy interesante poder hacerlo con dos expositores muy importantes, en un caso de Ecuador, en el otro caso de México. Así que bueno, voy a pasar, lo importante es lo que ellos tengan para decir, y sobre todo en estos ciclos, en estos momentos disruptivos. O sea, creo que ninguno tenemos ninguna verdad absoluta, sino lo que mejor que podemos hacer es escuchar a personas lúcidas que nos puedan plantear lo que piensan sobre este tiempo, sobre qué beneficios también nos puede dejar y cómo encarar este tiempo, para que después, en una segunda etapa, la idea es que tengan 20 minutos cada uno, y que en una segunda etapa, a partir de las preguntas y de las distintas comentarios e intervenciones que nos puedan hacer con las preguntas, tengamos este intercambio con estos expositores y terminemos construyendo quizás algunos valores o algunas ideas que nos puedan servir a todos. Así que bueno, sin más, vamos a empezar con el doctor Jorge Maldonado. Buen día, Jorge. Buen día, Ernesto, y muy buenos días con todas las personas que nos están siguiendo en la mañana de hoy. Perfecto. Bueno, ahí les cuento que el doctor Maldonado es profesor de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Cuenca, pero también tiene una vasta trayectoria como investigador, y hoy día está como investigador asociado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, tienen, digamos, no quiero, digamos, robarle tiempo a lo que va a decir, exponiendo su largo currículum, que también está expuesto en la página web, pero sí lo que a mí me interesa resaltar es que, más allá de tener una vasta ya trayectoria en la tarea docente, como en la de la investigación, con publicaciones internacionales muchas, tiene una formación, más allá también de su doctorado, y maestrías y distintas formaciones, tanto en ciencias informáticas, pero también en cómo aplicar las tecnologías en la educación, y también en cómo gestionarla dentro de las organizaciones. Entonces, me parece que esta combinación de conocimientos y su experiencia puede ser muy interesante para que él nos describa su charla, que está titulada en una pregunta, que es cómo integrar la tecnología dentro y fuera del aula de clase, y nos plantea que hay oportunidades y desafíos para el siglo XXI. Así que, sin más, le doy la palabra a Jorge. Muchísimas gracias, Ernesto, por la presentación. Nuevamente, en primer lugar, quiero agradecer a cada una de las personas que se encuentran presentes en este webinar por el tiempo que se van a tomar para escuchar
nuestros pequeños aportes que podemos hacer de cara a lo que estamos viviendo hoy en día. También un agradecimiento especial a Tania y a Red Clara por la invitación para poder compartir un poquito de lo poco que se ha caminado en Ecuador en este sentido y justamente tratando un poco de apalear esta situación que nos ha venido a todos encima, este virus que llegó de manera repentina y prácticamente cambió toda la forma en cómo veníamos llevando las cosas. En este sentido, el día de hoy voy a hablarles qué es lo que hemos hecho en Ecuador y cómo hemos integrado la tecnología en estos 2 meses que hemos tenido de pandemia con el objetivo de poder tratar de ayudar a los profesores, ayudar a los estudiantes y a diversas instituciones. Para empezar, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Entiendo que todos pueden ver mi pantalla ahora. Así es, se ve perfecto, Jorge. Gracias. Bueno, quiero empezar tal vez con algo un poco de humor. Encontré este meme por ahí en internet. Y bueno, los memes sirven un poco como para exagerar en una situación, pero en el fondo traen también algo de verdad, ¿no? Y justamente este meme hace referencia a cómo se encuentra la educación presencial hoy en día en tiempos de COVID. No hay duda que este virus prácticamente nos cambió de una gran manera la forma como veníamos llevando los procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades, en las escuelas y en los colegios. Generalmente, lo cierto, en una clase tradicional, los profesores estamos acostumbrados a tener de manera síncrona a nuestros estudiantes, donde a través del diálogo nosotros tratamos de hacer una transmisión de información para que puedan los estudiantes asimilar con tareas u otras actividades que generalmente se hacen fuera de casa. Sin embargo, ¿qué pasó cuando esa clase presencial se traslada a nuestro computador? Hoy en día la sociedad dicen, pues bueno, los estudiantes van a recibir lo que son las clases virtuales, pero tomando un poco las palabras de un expositor del día martes, el doctor Faraón Llorens, él decía, probablemente no estamos tomando clases virtuales, sino lo que estamos haciendo es una universidad presencial de emergencia. Es decir, todo lo que es educación a distancia tiene por detrás sus conceptos didácticos, educativos, tecnológicos, que muchas veces no pueden ser aprendidos tal vez en 30 días. En la educación se viene buscando hace más de 30 años que exista un cambio en este sentido y que se comience a incluir tecnología dentro y fuera del aula de clase, justamente por todas las posibilidades de mediación que brinda la tecnología. Sin embargo, cuando hay esta disrupción, hay este cambio, ¿no es cierto?, de las clases presenciales hacia el aula virtual, el profesor que comienza a hacer muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es mi papel como profesor inicialmente? ¿Sigo siendo un experto en contenidos? ¿O ahora tengo que jugar un rol más de tutor? Un tutor académico para responder las inquietudes de mis estudiantes, pero también un tutor que sea orientador, que sea motivador y a la vez también gestor, porque ahora tengo que gestionar a mis estudiantes en una plataforma virtual. Por otro lado, también esto les ha forzado a buscar entender cómo se ha transformado la forma de comunicación. Esa forma síncrona se ha llevado a espacios virtuales y en este sentido ha causado también un gran problema porque ni estudiantes ni profesores estuvieron preparados para tenerse frente a través de un computador. Por otro lado, también el apoyo, el seguimiento y algo como mencionaban otros expositores del día martes es la parte de la evaluación. ¿Cómo vamos a llevar una evaluación virtual? ¿Cómo vamos a certificar de alguna manera esos aprendizajes que se están dando detrás del computador? Entonces, yo creo que como una primera reflexión, hay que pensar que esto, si bien nos ha complicado a nuestro sistema educativo, pero también las crisis sirven justamente para sacar lo mejor de nosotros. Y yo creo que las instituciones hoy en día deben volcar su mirada justamente a que se rompa un poco esa clase tradicional donde el estudiante se encuentra pasivo frente al profesor y se comience a probar como
tecnologías, pero no por si la tecnología va a ser la magia, pero sí dentro de una planificación curricular, con metodologías, con pedagogías que permitan aprovechar mucho más todo esto. Entonces, en ese sentido, hay una primera invitación a que repensemos nuestro sistema educativo tradicional. ¿Y por qué no a lo mejor comenzar a pensar en un sistema educativo híbrido, donde ya no exijamos que todas las clases o los estudiantes tengan que venir de forma presencial a nuestras clases, sino más bien tratar, por ejemplo, de que algunas de las clases se puedan mediar a través de tecnología? En este sentido, quiero introducir a un ente muy importante en Ecuador, que es la red CEDIA. CEDIA es la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia. CEDIA agrupa cerca de 54 instituciones miembros, donde se encuentran 40 universidades, institutos, colegios y otras instituciones de tecnología. Y lo que busca justamente CEDIA es promover la investigación y la elaboración de proyectos de innovación que vinculan tanto a emprendedores, estudiantes, docentes, profesionales e investigadores para el desarrollo del Ecuador. CEDIA nace en el año 2012, justamente una vez que se logra conectar o se logra dar salida a Ecuador a Internet de alta velocidad a través de Red Clara, mediante el cable que conecta a Chile. Y también se ha preocupado no solo en dar salida de Internet a las instituciones, sino también de promover proyectos de investigación, hacer fondeo, dar financiamiento. Y es así que desde que empezó hasta la fecha hay cerca de 987 investigadores y técnicos que se han financiado, más de 95 proyectos de investigación, desarrollo e innovación ejecutados y cerca de 8 millones de dólares invertidos en este sentido. Pues bien, de la mano de CEDIA y las distintas universidades, hemos pensado en qué podemos hacer en estos 2 meses para tratar un poco de apoyar ya desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Cómo a los profesores podemos dotarles de herramientas, de conocimientos, de ayuda para que puedan desenvolver de manera adecuada sus clases virtuales. Y hemos llegado a la conclusión de que existen 3 factores que podemos tomar en nuestro favor para poder sobrellevar esta situación. Uno de ellos tiene que ver con la capacitación, otro tiene que ver o que gira en torno a lo que son los recursos digitales educativos y otro que tiene que ver con respecto a la parte del seguimiento. En este sentido, les voy a presentar aquí algunas iniciativas que hemos tenido con CEDIA, otras que son de proyectos internacionales que se están ejecutando en Latinoamérica y algunas innovaciones que han surgido justamente en estos meses. En relación a CEDIA, pensamos por un momento qué podemos hacer por los profesores. Y dijimos, ok, tenemos que llegar con capacitación, pero no podemos hacer en este momento una capacitación que dure 1 o 2 meses, sino tenemos que hacer algo a manera de cápsulas o píldoras que a ellos les vaya sirviendo en el camino para poder arreglar, como decía el doctor Llorens, este avión que se encuentra en pleno vuelo y que se acaba de dañar. Entonces, en este sentido, comenzamos a pensar en los webinars y organizamos cerca de 37 webinars en menos de 2 meses, con una periodicidad, por ejemplo, de 2 veces por semana. Y hemos llegado a más de 5,000 personas, específicamente profesores de distintos colegios y universidades. Los webinars han girado, ¿sí?, en torno, por ejemplo, a planificación y evaluación de clases virtuales, buenas prácticas para el uso de Zoom, por ejemplo, cómo utilizar una plataforma de telesalud que tenemos, que más adelante les voy a presentar, etcétera. Hemos visto que esto realmente presenta muchas oportunidades para llegar de manera efectiva. Hay videos que tienen duración entre 40 minutos a 1 hora y tienen más de 12,000 reproducciones y hemos tenido hasta 800 asistentes en estos webinars. Entonces, hemos visto que esto funciona y debería mantenerse de manera constante, más allá de lo que pase después del COVID, puesto que hemos visto que esto funciona bastante bien con los profesores y también acerca mucho más a que ellos puedan acercar sus dudas, sus miedos, sus inquietudes que tienen en este tiempo que estamos viviendo. Por otro lado, también pensamos del lado de los recursos educativos, ¿qué podemos hacer? ¿Con quién nos podemos aliar? Y es así que Coursera, a partir del mes de febrero, lanzó una campaña, sí, que se llama Coursera para el coronavirus,
donde prácticamente está invitando a todas las universidades que necesiten hacer reutilización de materiales que ya están curados y que se han probado que tienen algún grado de calidad para que puedan utilizarlos de manera gratuita en sus instituciones, dando acceso de esta manera Coursera acceso a los estudiantes, profesores, administrativos de cerca de más de 3.700 cursos que se encuentran disponibles en su plataforma. Y con la opción de que también los estudiantes puedan certificar sus conocimientos y hacer reutilización de estos materiales. Pero no basta solo con tener acceso a la plataforma. ¿Qué vamos a hacer con esos contenidos? Aquí vimos una oportunidad y esto lo aprendimos de un proyecto en el que trabajamos, el proyecto MOOC Maker, donde lo que es ir un poco más allá de solo tener el recurso. Y pensamos por un momento, ¿cómo vamos a reutilizar estos materiales dentro del aula de clase? Y lo que hicimos con algunas universidades es tratar en la medida de lo posible alinear el currículum que ellos tenían, sí, con contenidos que se pueden ir armando en base a los distintos MOOCs que se tienen sobre la plataforma Coursera. Y esto nos ha ayudado bastante a sobrellevar el que los profesores tengan que producir todos sus contenidos y lo que buscamos también es de que se reutilicen los materiales. Por otro lado, también, CEDIA viene trabajando en una plataforma de educación virtual a través de MOOCs. Los MOOCs se ha probado que permite llegar de manera masiva a muchísimos estudiantes. Y lo que se ha hecho es abrir también esos contenidos para los distintos programas que tienen las universidades en los primeros años. Un ejemplo de esto es un curso de programación que se dicta en distintas universidades y que es común y que tiene que ver con la introducción a la programación en un lenguaje como es Python. Y hemos visto que este material les ha ayudado a diversos profesores a que no vuelvan justamente a tener esa preocupación en ¿tengo que hacer todos los materiales nuevamente o puedo reutilizar algo? Sin embargo, también les invitamos a los profesores a que traten de producir sus MOOCs. Sin embargo, estos materiales al crearse conllevan una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Y por ese motivo también pensamos, ok, los MOOCs son algo demasiado grande. ¿Por qué no pensar en algo mucho más pequeño? Y a partir de eso también estamos aprovechando una de las iniciativas que se elaboraron hace 2 años atrás y que fue justamente de enseñar a los profesores sin tener un equipo técnico, un camarógrafo, un estudio gigante de grabación y una postproducción tremenda, a que ellos creen a través de una metodología que se diseñó los objetos de aprendizaje desde su propio sitio, con sus fortalezas, sus debilidades como docentes en la parte tecnológica, en la parte didáctica. Y como resultado de eso, pudimos generar una gran cantidad de recursos que hoy en día estamos viendo que se están utilizando de gran manera. Estos objetos de aprendizaje los tenemos almacenados en un repositorio nacional que surgió asimismo de un proyecto que buscó levantar un estado del arte y tratar de entender por qué en Ecuador, por ejemplo, existen más repositorios de recursos bibliotecarios o recursos bibliográficos, perdón, antes que recursos, por ejemplo, para compartir material educativo digital. Y es así que, por ejemplo, los objetos tienen entre 2.000, 3.000 visitas y esto también les ha acercado un poco más al profesor porque el esfuerzo que se tiene que realizar es menor en relación a un MOOC. Entonces, aquí también existe una oportunidad para que los profesores, por un lado, comiencen a difundir sus materiales educativos y por otro lado también tengan confianza y culturalmente tratemos de cambiar aquello de que debo yo crear todos los materiales. Y en su defecto es necesario también aprender a reutilizar estos materiales. Pero también no solo basta con la parte de los materiales. En menos de un mes, conjuntamente con asociaciones gubernamentales, CEDIA lanzó una plataforma que se llama aprendiendo.es, donde lo que buscaba también es tratar de recopilar muchas buenas prácticas de educación en línea, bibliotecas online, recursos bibliográficos, accesos a distintos repositorios de accesos abiertos, repositorios donde, por ejemplo, promocionaban distintos cursos MOOCs, juegos, etcétera, y lo abrió hacia los docentes. Esto fue un trabajo bastante interesante que se hizo en muy corto tiempo y los resultados y las oportunidades que se nos brinda con este repositorio también son alentadoras, porque el uso de este repositorio hemos visto que alcanzan miles de profesores y les estamos ayudando a concentrar mediante esta plataforma los recursos que se necesitan para poder justamente apalear esta crisis que estamos viviendo como resultado
de la pandemia. Entonces, en este sentido, vemos que, por ejemplo, todo lo que son capacitación, materiales educativos y juntar todos estos materiales en un solo lugar para que sea de fácil acceso, está permitiendo, obviamente, que más gente se beneficie de poder acceder a las tecnologías, a los distintos cursos. De hecho, el día martes, compañeros de la red PUDI y la red LATE también presentaron una iniciativa similar y que también era muy atractiva, donde presentaban recursos, por ejemplo, de tipo instruccional para que los docentes sepan cómo secuenciar, por ejemplo, sus contenidos, cómo interactuar con distintas herramientas como Zoom, como Google Classroom, etcétera. Bien, la segunda cosa que les quería comentar ahora es con respecto a un proyecto que se está ejecutando ahora mismo en Latinoamérica, y es el proyecto LALA. Este es un proyecto que tiene que ver, en cambio, con pensar cómo las analíticas de aprendizaje pueden apoyar a los estudiantes y a los profesores en los tiempos de pandemia. En este sentido, este proyecto de analíticas de aprendizaje nace en el año 2008 y está formado por un consorcio de 7 universidades. 3 universidades europeas, como son la Carlos III de Madrid, la KU Leuven y la Universidad de Edimburgo, quienes tienen ya mucha trayectoria en esto de las analíticas de aprendizaje y han buscado hacer una transferencia de conocimiento y hacer una especie de creación de capacidades internas en Latinoamérica a través de 4 universidades que participan en este proyecto. Estas universidades son la Universidad Austral de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y 2 universidades como es en Ecuador, como es la Universidad de Cuenca y la Escuela Politécnica del Litoral. En este sentido, este proyecto lo que buscaba era ver la forma de cómo podemos adaptar las herramientas, ¿sí?, que tienen en Europa al contexto latinoamericano, con el objeto de, uno, poder crear un framework que nos permita hacer esa adopción de manera fácil y que no sea complicada. Por otro lado, también mostrar y hacer un pilotaje de las nuevas herramientas en contextos reales. Y tercero, crear una comunidad que permita el intercambio de las mejores prácticas. En este sentido, la Universidad de Cuenca, que es la universidad a la que pertenezco también, creó un sistema de consejería académico, que lo que hace es permitirnos conocer y saber cómo los estudiantes van avanzando a lo largo de la carrera y poder detectar dónde puede existir riesgo de abandono de los estudiantes por diversas causas. Actualmente este sistema se está piloteando con muy buenos resultados y nos está permitiendo detectar, por ejemplo, cosas como que estudiantes que están en los últimos años se están dejando, por ejemplo, asignaturas de primer año. O a lo mejor ver que los estudiantes buscan tomar muchas asignaturas en primer año, sí, 7, 8 asignaturas, y a mitad de carrera terminan aprobando recién 3. Por otro lado, también se está desarrollando otra herramienta y esto está abierto prácticamente a todo el público. Es una herramienta que nos permite apoyar la autorregulación del aprendizaje en cursos MOOCs. Es una especie de herramientita que lo desarrollamos y funciona como una especie de plugin en Chrome, y lo que hace de alguna forma es hacer un seguimiento de lo que el estudiante va haciendo en los cursos MOOCs y le va tratando también de ayudar a que, por ejemplo, se proponga metas, se planifique mejor el estudiante, trate de alcanzar sus objetivos y le va presentando, por ejemplo, cómo ha utilizado el tiempo a lo largo de la semana para crear una especie de autorreflexión y de esa manera poder también ayudar a que se autorregulen los estudiantes. Y también hemos visto, por ejemplo, que están surgiendo nuevas iniciativas que nos brindan oportunidades, y esto en especial para personas de escuelas y colegios. Desde Estonia, ustedes saben, este año salió como el país que mejor puntuación alcanzó en estas evaluaciones PISA, superando a Finlandia, que llevaba la hegemonía en mucho tiempo. Y desde Tallinn surge esta iniciativa que es la herramienta 99 MAD y que está disponible de manera gratuita para toda Latinoamérica. La idea de esta herramienta es acercar un poco más mediante el juego a los niños de las distintas escuelas y colegios. Y lo interesante de esta propuesta es de que de manera semanal se organizan una especie de torneos matemáticos donde profesores y escuelas de distintos países pueden unirse. Y ya para finalizar, en honor al tiempo, también desde Ecuador hemos pensado en algunas oportunidades que nos puede brindar la tecnología, no solo en el contexto educativo. Como ustedes saben, esto golpea mucho a todos los países, el tema de la pandemia. Sin embargo, en Ecuador,
una de las cosas que se vio es de que no teníamos abasto en las clínicas y no teníamos tampoco lo suficiente cantidad de doctores para atender las distintas consultas que tenían los pacientes. Entonces, en un esfuerzo conjunto entre CEDIA, TES de Salud y la Alcaldía de Cuenca, se lanzó esta plataforma con el objeto de que las personas puedan realizar consultas a través de videoconferencia y obviamente tratar de ver si es que tenían síntomas o no de coronavirus y en base a eso dar los distintos pasos pertinentes. Bien, con esto de aquí quiero cerrar la presentación en honor a su tiempo y simplemente comentar que si bien este virus ha llegado, ha cambiado en mucho la forma, las cosas que hacíamos, pero yo creo que esta es una excelente oportunidad para repensar lo que estamos haciendo en educación hoy en día, lo que estamos haciendo en las aulas tradicionales de clase. Yo creo que pasamos 12 años en escuela y colegio, 5 o 6 años en universidad, y cuando nos lanzamos al campo laboral nos damos cuenta de que efectivamente a veces dista mucho lo que se hace en la universidad dentro del aula de clase de lo que se hace allá afuera. Sin esto, nada más agradecer y bueno, doy paso a Ernesto por si es que existen algunas preguntas o para que intervenga el otro expositor. Muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias Jorge. Vamos a pasar a Marina para dejar las preguntas para el final, pero igual te voy ya trasladando una pregunta que nos hizo uno de los participantes para que la vayas teniendo en cuenta para cuando termine Marina, que él plantea que los cursos que tienen un alto contenido teórico son más fáciles de enseñar en un ambiente virtual que aquellos que tienen una gran cantidad de actividades prácticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, él te pregunta qué tendrían que hacer las instituciones educativas para favorecer las actividades prácticas en los cursos que así lo requieran, entiendo que aprovechando justamente las tecnologías, ¿sí? Entonces, te la dejo, vamos con Marina De tarea, y perfecto. después seguimos. Bien, Marina, te tengo No por sé aquí. si logran ver mi pantalla, según yo ya la compartí. Vemos la pantalla, te veo a ti, aprovecho para saludarte, que hace un tiempo que no te veía. Bueno, Marina, un gusto tenerte también como ponente. Marina es, es profesora también y es investigadora, consejera consultiva de la SOMESE, coordinadora de la comunidad Red Late en México y del grupo de tecnología educativa en ANUY STIC. Y bueno, igual que en el caso de Jorge, también un largo currículum que si bien me lo mandaron resumido, sigue siendo extenso. Lo que les puedo decir, porque aparte la conozco a Marina, es que bueno, ella más allá de ser justamente una catedrática, una investigadora muy prolífica, de alguna manera tiene una formación y una experiencia donde de aplicar desde la informática, pero de aplicarlo a través de la pedagogía y en tecnologías educativas y también en todo el ecosistema, que es un tema que se viene dedicando mucho a ella. Así que justamente su ponencia trata sobre principales, o sea, es doctora, ¿no? Que no sé si lo había mencionado, más allá de otros títulos de grado que también tiene. Entonces, digo, su ponencia es los principales avances y nuevos desafíos en el ecosistema de la industria de las tecnologías educativas ante la crisis sanitaria. Marina, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues vamos a ver si podemos ir pasando las láminas. Yo les quiero compartir estas reflexiones desde mi punto de observación. Y nosotros algunos líderes nacionales en mi país, estamos haciendo todo un análisis retrospectivo y también prospectivo, sobre todo a la luz de este COVID que nos ha acelerado y que de broma yo digo que nos ha permitido avanzar en algunos casos en solo 30 días lo que no habíamos logrado en 30 años. Y aquí les pongo una línea de tiempo donde en mi memoria personal, bueno, yo nací en 1968, no tiene problema decirlo, pero yo nací cuando yo nací ya existía la telesecundaria en México y entonces el ILSE siempre ha sido como una referencia muy importante para mi país. Pero luego en 1986 se protocoliza la SOMESE después de 2 años del primer evento que tiene que ver con estos temas.
y años, muchos más años adelante, pues creamos la Red Late, y en el caso del comité de Anuyes, llamado Comité Anuyes TIC, apenas el año pasado creamos un grupo de tecnología educativa. Obviamente, en esta línea de tiempo, la SEP ha tenido mucho que hacer a nivel nacional y hemos seguido el fenómeno, lo hemos estudiado, hemos participado inclusive como actores clave, desde, decía yo, desde lo que ha sido telesecundaria, lo que ha sido el proyecto COEVA SEP, lo que ha sido, bueno, tantos proyectos que hoy día, por ejemplo, Plataforma México X y la Coordinación Aprende México. Además, yo desde el Instituto Politécnico Nacional, pues me ha tocado estar en la UPIXA con un laboratorio de informática educativa y con las redes de investigación en el Politécnico sobre estos temas. En ese sentido, hay un sitio muy interesante en la SOMESE que tiene algunas publicaciones, la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, y me dio la tarea de revisar esta primer memoria nacional de este primer simposio internacional de la computación en la educación infantil y juvenil de 1984. Y veía cómo, al igual que otro documento que tenemos ahí listo, que hicimos como un ejercicio parecido al de hoy, donde estamos recapitulando en ese momento 25 años de informática educativa en México, pues las preocupaciones siguen siendo las mismas, la adopción de la tecnología, que los recursos sean en general usables por los profesores, todo este desarrollo cultural, en fin. Pero a lo largo de todas estas décadas, no, por más que hemos trabajado, no habíamos logrado convencer a un gran número, a un enorme número de docentes y sobre todo de autoridades. Yo quiero llegar al tema de las autoridades, los rectores, los directores. Ellos eran una pieza clave en todo este ejercicio. Aquí estoy con algunos expresidentes y el presidente actual de la SOMESE, que para mí son mis maestros, ¿no? Yolanda Campos, Germán Escorcia, Verónica Estrada, hoy día Alfredo al frente de la SOMESE, de lo que yo he denominado la Escuela Mexicana de Informática Educativa. Ya en una mirada de ciencia, de tecnología, de nuestro ministerio, que es el CONACYT, hemos creado, nuestro CONACYT tiene 90 redes nacionales que son tanques de pensamiento para resolver de alguna manera estas reflexiones y estos mapas de ruta de los países. Así nace la Red Late México, y la red está muy enfocada en algo que no habíamos trabajado a conciencia en las primeras décadas, y era esta mirada de ecosistema de industria, una mirada que nos lleva a pensar que necesitamos clusterizar las empresas, sobre todo las pymes, que nos lleva a pensar que nos urge un macroindicador que nos permita medir la tecnología educativa en nuestras regiones, en fin, toda una agenda que ustedes pueden leer en las publicaciones de los primeros 4 años de la Red Late. En estos años, bueno, ahora la Anuyes, que también tiene más o menos la misma cantidad de tiempo, llevando un comité muy interesante que va a la par de Metarred en la región iberoamericana, con CRUE España, y que está trabajando todo el tema de la gestión de la tecnología que se ocupa en la educación, sobre todo en este caso en la educación superior. Anuyes TIC se organiza en 4 grupos de trabajo y uno de ellos es el de tecnología educativa, pero también tienen un grupo de ciberseguridad, uno de gobernanza y uno de adquisiciones. Esta es nuestra primera reunión el año pasado, donde estuvimos trabajando el tema de la gestión de la tecnología educativa en las universidades mexicanas. Y por supuesto tenemos siempre en el radar en todo este proceso de análisis, pues la economía digital que nos marca la OCDE, la cuarta revolución industrial con todos estos temas, sobre todo de Big Data, de Internet de las Cosas, y lo que podría ser una educación centrada en dispositivos ciberfísicos. También los riesgos cuando estamos formando talento sobre lo que viene siendo la automatización. Una expresión muy interesante que nos ha ocupado en los últimos 2 años, un poquito más, es todo este movimiento maker en los espacios educativos,
que ahora los tenemos desde el preescolar hasta las universidades, inclusive con estas metodologías de Living Lab. Aquí tenemos toda esta filosofía de construcción que ya hace más de 30 años nos puso como tecnólogos educativos a disposición Seymour Papert. En ese sentido, estamos además pues hablando de esta educación 4.0. En este marco de trabajo en el que ya nos ocupábamos y en donde nos seguía preocupando que la adopción y sobre todo ya desde una mirada de ecosistema, la producción no estaban empatando, bueno, desarrollamos, por ejemplo, esta lista de saberes para este momento, que incluyen incluso saberes para el bienestar, para la bondad, y estos saberes que son como morales y que tienen que ver con la amabilidad, la ternura, la compasión, pero que también tienen que ver con la ética. Me llama poderosamente la atención de algunas de nuestras instituciones como una de las salidas que están dando para el reto de la evaluación educativa es justamente que sus alumnos firmen cartas de ética, de que ellos están llevando a cabo procesos de evaluación de su propio aprendizaje de manera comprometida desde lo individual. Y entonces, en esta mirada de industria, toda la experiencia de la educación a distancia y virtual entra en juego, pero además entra en juego en una preocupación porque esto tenga que ver con la economía de nuestros territorios. Y hoy más que nunca vemos que los tres grandes problemas se tienen que conjuntar y nosotros debemos encontrar fórmulas para el futuro muy efectivas para hacerlos converger, que es esta pues cultura de salud, sí, pero también esta cultura económica y esta cultura educativa en todos los sentidos. ¿Cómo podemos hacer que las cadenas productivas de un territorio tengan fórmulas de economía distintas, ejemplares, y que además estén ancladas a nuestros planes de aprendizaje, sobre todo en educación pues media superior y superior, pero ¿por qué no? En básica también esto es posible. Hemos estado pensando en algunos esquemas con la telesecundaria que sigue viva, que está presente en algunas regiones muy marginadas del país, porque ahí todavía tenemos brechas que subsanar. Y estos traspatios, estos huertos, el trueque, siguen siendo expresiones que podemos aprovechar justamente en esta época de la pandemia. Así que nosotros vemos al COVID, decía el presidente actual de la SOMESE, me decía calladamente, y a lo mejor se va a enojar porque lo voy a abrir aquí, y me decía, oye, esto es feo decirlo, pero qué bien se siente que estemos en este momento. Y yo le decía, te entiendo perfecto, porque estábamos picando tanta piedra por tantos años y que ahora los tecnólogos educativos, los informáticos educativos, los que nos dedicamos a estos temas de cómo aprovechar al máximo la palanca tecnológica para este bienestar y sobre todo desde la columna de esta cultura y de esta educación, pues estamos siendo pues no solamente foco, tenemos los reflectores encima, sino que todos están tratando de apoyarse de nuestra mano. Y entonces, claro, eso nos tiene trabajando muchísimas horas, muchas horas, más de lo que de por sí trabajábamos, pero lo hacemos con muchísimo gusto. En ese sentido, fíjense que desde hace más de 30 años, la SOMESE se preguntó cuáles eran los elementos críticos que hacían que incorporar tecnología en nuestras comunidades educativas fueran exitosas. Y ya en aquel entonces hicimos esta lista que nos encontramos que era clave en todos estos esfuerzos. Y estoy hablando de que no era suficiente pensar en la infraestructura, sino que había que generar para esa infraestructura de cómputo, de telecomunicaciones, pues obviamente todo lo que acabamos de escuchar y hemos venido escuchando en todos los webinars donde se habla de educación, el tema de la producción de recursos, pero que también sin una cultura de parte de los seres humanos que forman estas comunidades educativas y que incluye a los padres de familia, por supuesto que ahora en casa decimos que nuestros hogares pues ya dejaron de ser
el hogar dulce hogar para convertirse en el home office, en el home school y también en otro tipo de cosas como estas salas de videoconferencia o estos escenarios para eventos como estamos llevando aquí, ¿no? Entonces, estamos frente a una necesidad de cibercultura de las personas, pero sobre todo en la SOMESE encontramos hace muchos años que por más que estábamos dedicando esfuerzos a capacitar maestros, si no convencíamos también a sus superiores, al director, nunca se les abrían las puertas, se les prestaba la tecnología. Y aquí pasa lo mismo. El COVID nos ha permitido que algunas escuelas reaccionen desde su más alto nivel de condición política, que son los líderes máximos, que son los directores, insisto, los rectores, incluso los secretarios de educación. Esos personajes, esas figuras clave en el sistema educativo, que era tan difícil convencerlas de que llevaran a cabo ciertas acciones, si la más alta autoridad no estaba convencida de las bondades de estas fórmulas, no había manera, por más que algunos maestros fueran innovadores, de que se caminara en forma decidida ya institucionalmente. Ya ahorita esa es una de las grandes oportunidades que estamos viendo. Ellos están dando el paso. El otro tema que está siendo muy crítico, pues son los marcos normativos, porque en realidad nos está sucediendo que estamos a punto de violar muchas normatividades, tanto institucionales como en los marcos legislativos de política pública educativa en muchos países, ya que no existía, no se había previsto en este tipo de crisis modos distintos de operar cuando los contratos de los profesores, incluso cuando los registros de los propios alumnos están de alguna manera fincados en marcos de presencialidad. Entonces, ¿con qué marco de leyes que estamos pudiendo violar nuestros propios contratos laborales para poder dar clases y evaluar de otra manera a la distancia? Estos 4 elementos críticos para mí siempre han sido una tabla de náufrago, es oro molido esta fórmula, nos permite hacer proyectos, evaluarlos, en fin. Pero hoy día estamos trabajando con ANUYES, todo el tema de gestión de manera muy fuerte, estamos con Red Latte retomando lo que llamamos el modelo de gestión educativa digital. Y con él, porque son los mismos elementos, los planes de continuidad académica que tanto nos hicieron falta en cada escuela, en cada salón de clase, en cada macroinstitución. Solo las instituciones, nosotros tenemos un caso que a lo mejor ustedes conocen muy cercano, el Tecnológico de Monterrey, solo las instituciones como de la talla del TEC de Monterrey tenían planes de continuidad y prender el switch de la no presencialidad fue muy sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, los retos digitales de la gestión escolar, en general los retos administrativos. Uno de los grandes problemas ahorita es que en las oficinas no están los administrativos para poder llevar a cabo muchos de los procesos normales que generan documentos que son necesarios en lo institucional para operar. Y la gestión de la tecnología, tan solo decidir con qué plataforma vamos a estar. Muchas instituciones de educación superior están combinando las distintas plataformas. La gestión académica, no se diga, es una locura. Los directores de escuelas necesitan saber dónde están sus comunidades, dónde están sus maestros, cómo van con los ciclos escolares, si hay evidencias. Pensemos en este proceso académico y la confiabilidad que debe tener. Y el tema normativo, como les digo, los sindicatos no se han quedado callados. Muchos maestros a los que se les está pidiendo trabajar a distancia, sobre todo en el sector público, se están inconformando y entonces hay cosas que atender en lo normativo. No es menos importante la parte comercial, sobre todo en las instituciones que son privadas, porque ahí pues tenían, por ejemplo, en este periodo estos temas de poner estas campañas donde captaban matrícula y cómo se hace esto ahora. Incluso los procesos de investigación, de desarrollo tecnológico, de innovación se están viendo afectados.
hay todo un tema que estoy poniendo aquí en negritas porque aunque está embebido algunos de estos aspectos en los anteriores, vemos que en la pandemia es súper importante gestionar la cibercultura de la comunidad, un tema muy clave de ciberseguridad, un tema clave de comunicación. Muchos se fueron a receso sin haber decidido cuáles iban a ser los canales oficiales de comunicación. Y claro, para poder tener una mejor calidad en los contenidos, incluso se requería tener armadas estas celdas de producción y ni qué decir del tema de proctoring en la evaluación. Junto con SOMESE, junto con Redlate, junto con Anuyes, muy recientemente, en las últimas semanas, estamos cerrando también filas con la Academia de Ingeniería de México, su Comité de Comunicaciones y Electrónica, y la Academia Mexicana de Informática, exclusivamente para atender el tema de ciberseguridad. Ahí vemos, le tenemos que agradecer a Zoom esta alianza porque han sido tantos los problemas con esta plataforma que estamos llegando a la conclusión de que vamos a tener que hacer estos cuadros comparativos. Hemos propuesto hacer unos kits de concientización, de recomendaciones de buenas prácticas y hasta retomar un congreso que ya hacía mucho que no se organizaba. Además de nuevas iniciativas de regulaciones, porque incluso la ciberpolicía de nosotros se lava las manos diciendo que son problemas de buenas prácticas de usuario, y entonces ahí necesitamos colaborar con los distintos CERTs que existen desde el federal hasta los locales y universitarios. Bueno, hay un montón de trabajo y yo ya por razones de tiempo también voy cerrando. Si quieren formar parte de la Redlate, no tiene costo. Aceptamos vínculos internacionales. Aquí hay algunos datos. En Twitter, en Facebook, un correo y el sitio web. Y estamos también con mis datos. Voy a hacer un salto rápido para ver con ustedes un par de sitios web muy brevemente. Estaríamos, déjenme compartir el navegador, ¿verdad? Que ya no supe dónde quedó, un segundito con eso de tantas ventanas abiertas. Ya lo encontré. En este momento vuelvo a compartir pantalla y les comparto unas miradas de estos sitios que me parecen muy interesantes. En el caso de Redlate, ustedes hemos trabajado, ahí van a ver el hashtag Sigamos Aprendiendo, y estamos compartiendo toda la curaduría que hicimos de recursos. Tenemos, de hecho, un enlace a Red Clara en varios de estos puntos. Y en el caso de Anuyes, también nosotros tenemos una sección donde estamos haciendo incluso una encuesta a nuestras universidades, y tenemos, de hecho, también, además de la encuesta, en breve estamos terminando esta encuesta, unos webinars todos los jueves a las 5 de la tarde de México, donde las universidades nos están mandando sus expertos, sus responsables, y aquí hay varios videos donde ustedes van a poder escuchar de boca de los propios responsables de estos planes de continuidad cómo están resolviéndolo. En el caso de SOMES estamos entrevistando actores los días viernes. Hoy a las 5 de la tarde estará el coordinador de Aprende de televisión educativa de la SEP, una maestra del TEC de Monterrey y una supervisora de uno de los estados que es Tlaxcala. Pero también en la Academia de Ingeniería estamos haciendo distintas charlas con académicos de las 3 academias nacionales, la de Ciencias y la de Medicina, con perspectivas desde la economía, la salud. La próxima semana tenemos a 3 expertos de Medicina. El miércoles tuvimos a expertos que nos hablaron de economía, y en la primera charla tuvimos expertos que nos hablaron de la innovación. Ya para terminar, en la innovación, nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología recién el 15 de este mes lanzó una convocatoria que cierra el próximo lunes con 12 demandas específicas para apoyo a proyectos de investigación
con montos hasta de 5 millones de pesos. Y bueno, regresando a mi presentación, pues yo les agradezco. Bien, ya les había dado mis datos y les diría que en ese sentido, pues el mensaje que estamos dando en todos los eventos, este frente único que comenzamos con el hashtag Sigamos Aprendiendo, ahora lo completamos y lo llamamos Sigamos Aprendiendo Seguros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Y bueno, ahora sí, les voy a ir trasladando algunas preguntas que han surgido. Previamente, sí, Tania, ahí preguntaban que con las presentaciones, que si la íbamos a compartir, entiendo que sí, pero si quieres aclarar para que... Sí, las vamos a compartir. De hecho, están arriba las presentaciones de la primera sesión. Yo ahora les pongo ahí el enlace en el chat. Así es que yo creo que al final del día o el día lunes ya tendremos las presentaciones y el video. Así es que ahí lo pueden consultar. Perfecto, gracias, Tania. Bueno, ahí Jorge te había dejado una pregunta antes de que darle paso a Marina, si quieres. Vamos haciendo, si les parece bien, Marina, Jorge, intervengan como les parezca, y si vamos haciendo respuestas cortas, mejor, porque así vamos pudiendo incorporar varias. Jorge. Perfecto. Bien, con respecto, muchas gracias Ernesto, a las preguntas que tenían algunas personas y he ido leyendo otras en el chat y por ejemplo, muchos tienen algunas preocupaciones sobre cómo transmitir contenidos que son prácticos a través de las plataformas virtuales. A ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, yo creo que como primer punto uno tiene que preguntarse cuál es el objetivo que persigo con esos contenidos y después de eso buscar el medio tecnológico necesario para poderlo viabilizar y poder llegar a los estudiantes. Por un lado podría decirlos, claro, si es que se dan los recursos del caso, existe el ecosistema favorable, se pueden utilizar, por ejemplo, en el caso de química para enseñar reacciones químicas, todo lo que son los serious games y simuladores. De hecho, en España, el doctor Baltasar Fernández, quien maneja un grupo de investigación bastante interesante en este tema, tiene desarrollados algunos aplicativos que se podrían utilizar. Por otro lado, si es que son procedimientos de laboratorio, por ejemplo, algunos tipos de prácticas también que se pueden hacer, mi sugerencia suele ser que los profesores lo graben en video, con el objetivo de que los estudiantes, claro, puedan comprender, puedan entender y a lo mejor seguir algún tipo de procedimiento. Sin embargo, muchas de las cosas que hacemos en una clase presencial, todavía, ¿no es cierto?, existe esa deuda en el espacio virtual, puesto que trasladar, ¿no es cierto?, de un contexto a otro, lleva su esfuerzo y requiere, ¿no es cierto?, que se puedan hacer algunas adaptaciones. Por otro lado, quiero aprovechar solo brevemente para comentar, alguien preguntó también qué hemos hecho desde distintos países para llegar a poblaciones económicamente vulnerables. En el caso de la Universidad de Cuenca, lo que se hizo generalmente fue, uno, proveer de planes de internet y laptops a, por ejemplo, personas que vivían alejado de la ciudad para que al menos tengan algún grado de conectividad. Una segunda iniciativa que se hizo fue que los profesores y la parte administrativa comenzó a apadrinar, por ejemplo, estudiantes, para también tratar de paliar, por ejemplo, el déficit económico que iban a tener distintas familias porque no podían salir a trabajar. Y una tercera cosa que se estaba utilizando es el tema de la radio pública, donde los profesores que quieren llegar a un grupo específico de estudiantes, donde no llega efectivamente internet, donde no llega tampoco o hay posibilidad de tener un computador, se utiliza también la radio para transmitir cierto tipo también de contenidos. Y yo creo que aquí hay que pensar un poco también en que uno, para poder tener un aprendizaje que sea un aprendizaje duradero y un aprendizaje verdadero, tiene que primeramente estar muy motivado.
Y si es que tenemos la cabeza en otros lados con toda la situación que estamos viviendo, ya sea situaciones de la universidad, del colegio o incluso intrafamiliar, va a ser muy difícil que como instituciones ambicionemos poder lograr esos objetivos de aprendizaje que se propuso, por ejemplo, al inicio de un semestre o al inicio de un año. Yo creo que en ese sentido lo importante ahora es que se logre mantener un ritmo, ¿sí? Una constancia, una dedicación por parte de los estudiantes y de los profesores para mantenerlos trabajando. Y ya en septiembre, en diciembre, ya habrá tiempo para justamente igualarnos en estos contenidos. Yo creo que ahora lo más importante es salvaguardar la salud y sobre todo la integridad mental de las personas. Gracias, Jorge. Marina, no sé si tú quieres hacer algún comentario. Yo te agrego algunos ítems sumado a lo que respondía Jorge, por si también quieres aportar algo que tiene que ver con las recomendaciones para hacer, por ejemplo, la enseñanza de materias más prácticas, porque planteaban que las teóricas eran más fáciles. Pero también se incorpora la pregunta sobre las evaluaciones, ¿sí? En particular hacían una pregunta sobre evaluación de química, pero podrían plantear el tema a nivel de evaluaciones en general. Marina, algo mencionaste lo de proctoring, pero bueno, quizás no es la única dinámica, y bueno, ¿qué están proponiendo en estas cuestiones? Acá hemos visto muchas fórmulas. Una muy importante es que las autoridades le pidieron a los maestros, las autoridades que son conscientes de que no es lo mismo la educación a la distancia que presencial, sí advirtieron a los profesores y sí digamos, se flexibilizaron ellos mismos para pedirle al profesor que definiera qué recorte de contenidos o qué fórmula ganadora podría emplear para no abarcar todas las actividades que tenía pensado, sino nuevas actividades más integradoras, más sintéticas. Y ese es el primer punto importante a considerar, o sea, un ajuste programático en la estrategia. También algunas instituciones, organismos y personas, yo en lo personal así lo considero, nos estamos dando la oportunidad de equivocarnos. Para los que llevamos más de 3 décadas en este tema y que sabemos que es muy difícil para un profesor adoptar la tecnología, estamos siendo gentiles con el profesor y con lo que el profesor pueda trabajar, debemos dejarlo trabajar para que él empiece a sentir la confianza y se apropie de esos artefactos tecnológicos. Les pongo el ejemplo. En mi institución hay maestros que solo están trabajando con WhatsApp. ¿Por qué? Porque ellos se sienten cómodos, es lo que conocen y están encontrando fórmulas innovadoras desde un punto de vista de innovación educativa, desde su arsenal posible, porque no hay tiempo para estar jugando demasiado con nuevas tecnologías. Entonces, hay maestros que están usando Facebook. Muy pocas instituciones tenían un plan de continuidad y un plan incluso de tecnología educativa, de incorporación de tecnología educativa que permitiera estandarizar y hasta federar plataformas. Eso ya se dieron cuenta los rectores y en el caso de educación superior, y esa es una gran ganancia. Entonces, permitamos que los maestros experimenten con lo que está a su alcance, pero también hemos encontrado fórmulas. Nosotros en mi institución hicimos la primera semana lo siguiente que les puede servir a ustedes. Convocamos un par de profesores de la misma comunidad que sabíamos que estaban usando distintas plataformas y hicimos unas clínicas rápidas. Entonces, hicimos lo siguiente. Un día, 2 profesores mostraron cómo ellos trabajaban con Classroom. Otro día, 2 profesoras mostraron cómo ellas trabajaban con Facebook. Un tercer día, otros profesores mostraron cómo trabajaban con Teams. Así nos fuimos con 4 o 5 plataformas. ¿Y qué pasó con la comunidad que atendió esas clínicas, que además las hicimos en un horario muy temprano? Buscaron a los profesores y vieron el panorama de aplicaciones, además lo vieron con un compañero, con un par, y cada uno se fue alineando. Los que quisieron dar el paso de arriesgarse se fueron pegando con el compañera que les podía orientar sobre cómo usar Zoom, sobre cómo usar Meeting, sobre cómo usar Facebook. Entonces,
Me parece que estas fórmulas son muy importantes. Entender al profesor, darle la oportunidad. A mí me encantó mi director cuando dijo, bueno, un maestro que ya está a punto de jubilarse, que es mayor de 75 años, y dijo, ya mis láminas de PowerPoint ya se ven bien, y se las está mandando por correo a sus alumnos, ¿no? O sea, se animó a usar PowerPoint. Y yo creo que el pedacito que avance cada quien, eso es clave. En el tema de evaluación educativa hay muchos esquemas. El proctoring, pues, es este proceso mucho más maduro. Hay productos en el mercado. El TEC de Monterrey ya tiene elegido su producto, pero para algunos no hay tiempo. A mí me encantó, ayer estaba escuchando a uno de mis doctorantes que está en media superior y me estaba diciendo cómo aplicó sus exámenes usando Forms. Y entonces me dijo, pues yo hice 9 tipos distintos de examen. Y entonces en el Forms les pedí que por favor me fotografiaran su hoja de donde hicieron, porque es una materia de matemáticas, ¿no? Donde hicieron todo su procedimiento, donde lo desarrollaron. Y como no sabían cuál de los URLs les envié, ellos si trataban de comunicarse iban a perder tiempo, porque además en cada página del Forms tenían cierto tiempo para contestar. Y me pareció muy ingenioso, como dejemos que los maestros se las ingenien. Y sobre todo la autoridad, a mí me parece que la decisión más razonable es permítanles a sus maestros que experimenten. Ahorita creo que COVID nos da la posibilidad de tener un living lab, o sea, un laboratorio vivo que podemos todos estar observando. Permitámonos varias cosas y eso nos va a dar esquemas de confianza de seguir adelante por esa ruta. Espero haber respondido. Perfecto. Bueno, después hay una serie de preguntas que en realidad trataría de resumirlas desde el punto de vista de la inclusión, ¿no? O sea, que tanto desde discapacidades auditivas, visuales, o desde la no disponibilidad de recursos tecnológicos. Es decir, entiendo que plantean que muchas veces el uso de las tecnologías se han planteado como posibilidades de por qué no usarlas, alguna de estas exclusiones, de que no incluyan a todos, y que si ahora en la emergencia, bueno, se descuidan esos aspectos, ¿no? ¿Qué mirada tienen, si de alguna manera, cómo debería abarcarse eso, si dejarlo hacia los excluidos en un momento de emergencia, qué estrategias podrían tomarse para incluir a todos? Bueno, me imagino que están girando las preguntas en torno a estas cuestiones. Bien, en ese sentido, bueno, yo creo que a nivel mundial el tema de la inclusión y la discapacidad es una deuda pendiente que se tiene en la parte virtual. Si bien se han hecho bastantes adecuaciones y hay, por ejemplo, grupos de investigación que trabajan mucho el tema de accesibilidad, sobre todo de recursos educativos abiertos, yo creo que el camino todavía es largo. Sin embargo, creo que Ernesto, no podríamos dejar o excluir esas personas. Como mencionaba hace un momento, lo importante es de que los estudiantes puedan mantener de alguna manera su ritmo para que esto les ayude a superar también el momento que estamos atravesando. Desde el punto de vista de la producción de los contenidos, de la universidad nos comenzamos a preocupar con cómo hacer materiales accesibles, ¿no? Existen chicos que tienen distintos tipos de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema auditivo, en el tema visual. Entonces comenzamos a estudiar, por ejemplo, en la producción de objetos de aprendizaje y de MOOCs, cómo podríamos adaptar los contenidos. De hecho, hoy en día los sistemas operativos están adecuados para atender de alguna manera los distintos tipos de discapacidad. Sin embargo, tener una solución general para todos es algo muy difícil y, como lo digo, yo creo que es una deuda que el mundo tiene pendiente, sobre todo en este tema, con todas las personas que experimentan algún tipo de discapacidad. En nuestro caso tenemos algo muy interesante. Nosotros con el gobierno actual
que se creó por primera vez una agenda digital educativa. Y hablamos de la Escuela Mexicana Digital, que está en construcción ahorita, y los que somos investigadores vemos con muy buenos ojos estas alianzas que está haciendo el gobierno con algunos otros ONGs como SOMESE, como Redlate, y estamos haciendo lazos estrechos y en el espíritu de avanzar con todas las lecciones aprendidas. En enero llevamos a cabo una serie de reuniones en donde en primera instancia pudimos ver qué tenemos entre todos, ¿no? Y, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene, bueno, una cantidad de recursos extraordinarios, más de miles de recursos también en Coursera, pero miles, no hay una institución en términos de repositorios de recursos y cursos más grande en México que se tenga que todo el arsenal de la UNAM y que la mayoría de todos estos recursos están disponibles. Y en esa reunión donde estaba el Tecnológico Nacional de México, bueno, no importa quiénes estaban, acordamos justamente que la tarea pendiente es este tema de inclusión. También para hacer el Plan Nacional de Desarrollo, nuestra Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos convocó una serie de mesas de trabajo y ahí también salió este tema que tiene que ver con la inclusión. Entonces, en este momento en México, más o menos la política que estamos a punto de hacer de manera agresiva es que asentemos a nivel institucional y federal cierta decisión de que todo lo que se produzca tenga estos rasgos, tenga estos elementos. Me gustó mucho ver en las reuniones que hizo nuestra Secretaría de Comunicaciones y Transportes la presencia de colegas que están con distintas discapacidades y que nos dejaron, compañeros, con la boca abierta de cómo ellos ya saben usar la tecnología, de cómo pueden moverse y la explotan mucho mejor que nosotros. Y entonces, es cuestión de cerrar esta pinza con política pública. Nosotros ya lo estamos trabajando. Ok. Y ahí me surgía viendo una pregunta y escuchando a Marina, de alguna manera quizás, a ver cómo expresarlo, esta cuestión entre soluciones institucionales homogéneas o capacidad de diversidad de soluciones por parte de los docentes. Y cómo de alguna manera quizás la emergencia hace que se tengan que habilitar de alguna forma mayor diversidad de soluciones porque cada uno se tiene que un poco arreglar de alguna forma, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos, más allá de saliendo de la emergencia, tratando de pensar en estrategias institucionales, ahí, ¿cuál es la mirada de alguna forma? Porque, por un lado, cuando la institución está muy organizada y plantea soluciones homogéneas, puede restringir la posibilidad de generar soluciones creativas y muy interesantes, ¿no? Pero por otro lado, a veces ese caos, por decirlo de alguna manera, cuando no existe algo homogéneo, va a ser muy dependiente de cada docente y quizás la institución no puede asegurar algún tipo de calidad. Bueno, entonces, como escuchaba, leí algunas preguntas y también de alguna forma escuchaba reflexiones en ese sentido, me interesaba la mirada de ustedes. Pues miren, si quieren, ya que tengo el micrófono abierto, no hay una respuesta única a esa pregunta. Efectivamente, a lo largo de todas nuestras lecciones aprendidas en la región, de hecho, compañeros, compañeras, tenemos las dos fórmulas y las dos fórmulas son convenientes en distintas circunstancias. Ciertamente, como dice Ernesto, si estamos hablando de un maestro o de una escuela o de un ministerio de educación donde el grado de madurez de adopción de tecnología es muy precario, puede ayudar bastante como un acelerador la federación de estas decisiones.
y sobre todo a los tomadores de decisión les facilita mucho saber dónde está la gente, qué están haciendo, les concentra mucho la toma de decisiones. Pero efectivamente, eso es una camisa de fuerza también hacia la innovación educativa. Por eso las instituciones educativas que son muy maduras, que son de avanzada, siempre hacen un maridaje entre ambas decisiones. La UNAM, por ejemplo, nos decía justo en el webinar de ayer de Anuyes, estuvo la UNAM, no se lo pierdan, ahora que se publique el video, revísenlo. Nos decía cómo ellos permiten que cada facultad, que cada una de sus facultades decida con qué plataforma trabajar. Y es el equivalente a decirles lo que yo comentaba ahorita en la pandemia, dejen que cada uno de sus profesores, sobre todo si están conscientes de que no hicieron la tarea años antes, ¿verdad?, de un plan de continuidad para crisis, permiten que ahorita en esta crisis, dado que no estábamos listos, experimenten con lo que puedan y sean flexibles. Mi recomendación es que entonces, cuando vamos madurando, porque esto es un proceso tanto individual como institucional, y en esa línea de maduración, los dos formatos deben caber. Para la decisión de un rector, el poderse federar, pero con cierta flexibilidad ante sus grupos más innovadores, que son los que estarían monitoreando nuevos escenarios, nuevas tecnologías, nuevas plataformas. O sea, esta combinación es la ganadora. Pero para llegar ahí hay que hacer un recorrido que conviene que comience con algo institucional y termine con algo híbrido. Jorge, bueno, no sé si a mí siempre me gustan, a ver, no hay nada más que aporte más que una buena pregunta, ¿sí? Lo difícil a veces es hacer buenas preguntas, pero hay una participante que hace una pregunta que a mí me parece que aporta mucho, desde la pregunta que dice, en este tema, ¿no? Que dice, ¿cómo se maneja el caos creativo de manera ordenada? ¿Sí? Quizás esté en línea con lo que tendríamos que buscar. No sé, Jorge, ¿qué piensas? Bueno, dicen que del caos surgen nuevas cosas y cosas ingeniosas. Eh, es una pregunta bastante interesante. Y bueno, ahora mismo me pongo a pensar cómo manejar el caos. Lo primero, yo creo que para manejar este caos, como instituciones, lo que se debería hacer es tratar primero de calmar las ansiedades y las preocupaciones que tienen las personas. Socialmente estamos viendo que esto del COVID ha causado mucho malestar. Y, por ejemplo, me voy a un caso muy particular a la escuela donde asiste mi niña. Generalmente hay hogares donde, por ejemplo, tienen 3, 4 niños que comparten un mismo computador. Aparte, los padres hacen teletrabajo en la mañana, en la tarde. Entonces, claro, la pregunta es cómo organizar los aprendizajes, cómo ayudar a la gente a que surja algo bueno de todo esto de aquí. La respuesta no es fácil, pero miren, como yo me manifesté hace un momento, yo creo que lo principal aquí es tratar de tranquilizar a todos los actores, a todos los involucrados. Y luego de eso sí pensar en ver qué cosas podemos crear, qué oportunidades nos brinda, por ejemplo, la educación a distancia. También un poco retomando lo que Marina comentó hace un momento en relación a la libertad que deben tener las personas, ¿no? En elegir sus propias herramientas. A lo mejor este enfoque desde abajo hacia arriba es bastante bueno en el caso de personas, por ejemplo, que tienen ya un conocimiento de qué deberían utilizar justamente para tratar de organizar ese caos. Sin embargo, existen otros profesores que no han hecho la tarea efectivamente y que a lo mejor, por ejemplo, como fue el caso de Cedia en Ecuador, tomó la batuta y prácticamente los agrupó a sus profesores y les dijo, esto es lo que tenemos, así lo pueden utilizar, háganlo. Entonces, esto es un ida y vuelta en ver qué funciona, qué no funciona. A lo mejor, por ejemplo, se me ocurre una profesora de la escuela, ahora mismo tiene 30 niñas de 8 a 9 años que quieren aprender. Y he visto que cuando prende su cámara, prende su micrófono, todas quieren abrazar a la profesora, todos quieren mostrarle su casa a la profesora. Es decir, en ese espacio se crea un caos.
pero es un caos que de alguna manera ayuda también a que las niñas se sientan tranquilas y se sientan de alguna forma acogidas por esa ruptura tan grande que tuvieron, por ejemplo, de dejar de ir a la escuela. Sin embargo, vio, por ejemplo, profesora, que eso no funcionaba y comenzó, por ejemplo, a organizarlas en grupos más pequeños y repite la misma clase 2, 3 veces, pero sin embargo, eso le sirvió a ella el probar, el equivocarse, el prueba y error, a ver qué es lo que funciona. Entonces, realmente es una pregunta bastante compleja, pero yo creo que solo los siguientes meses nos puede dar la respuesta y también un poco en reflexionar sobre las prácticas que estamos haciendo actualmente. A mí me enseñaron que el caos, de hecho, es un orden superior, ¿no? Y justamente, incluso en las grandes teorías del desarrollo de la humanidad, todo este tema de nuevos paradigmas tiene que ver con romper estructuras establecidas y generar lo que, por emergencia, cosas totalmente nuevas, disruptivas. Entonces, el caos siempre va a ser un elemento que puede ser usado a nuestro favor para que emerjan nuevas normalidades, valga la redundancia. Este transitar entre lo normal y lo caótico es la única manera de movernos y avanzar. En este momento, para muchas instituciones, el caos es lo normal. Pero tenía yo ahorita una conversación con Ared, porque pareciera que no me creen que había instituciones en mi país que sí estaban listas. Yo les quiero decir, casi todas las instituciones que teníamos una trayectoria en educación virtual y a distancia, si bien no estaban, aún las que no teníamos un plan de continuidad académica, como el Politécnico, al tener 15 años, 20 años trabajando en educación virtual y a distancia, había condiciones para arrancar en esta emergencia servicios. Entonces, toda institución que llevaba un buen número de horas practicando la modalidad de distancia tenía elementos de rescate, institucionales. Pero sí tuvimos, sí tenemos, de hecho, instituciones que estaban totalmente listas. Yo vuelvo a poner por delante al Tecnológico de Monterrey. Tecnológico de Monterrey nos lleva a casi todos 15 años más de experiencia. Les pongo el caso que si la UNAM, el Poli, tenemos como 20, el TEC de Monterrey tiene como 35 años en esto. Entonces, prácticamente más de 4,000 profesores del Tecnológico de Monterrey estaban ya con cultura digital. El Tecnológico de Monterrey hace mucho que probó muchas plataformas y ya tenían instaladas sus plataformas y servicios. De veras, se los juro que para ellos fue encender, como prender la luz de una habitación. Hicieron un receso de una semana para ponerse de acuerdo con todos los profesores y todo el expertise de educación virtual y a distancia entraba en juego. ¿Por qué? Porque ellos ya practicaban aula invertida. En fin, o sea, eso es muy sencillo. Pero aún hay casos acá en mi país, como el ITAM, que a mí me sorprendieron tremendamente. El ITAM nos decía su responsable de estos temas, que dice, bueno, es que nosotros siempre fuimos una institución presencial, siempre, 100% presencial. ¿Y por qué pudieron estar listos para la contingencia de alguna manera, en forma rápida? Porque ya tenían, ellos están usando Teams, todo lo presencial lo soportaban por Teams. Es como en mi caso, miren, en mi caso yo uso Classroom y a mí no me afectó. Yo me fui a casa con mis alumnos, yo sabía dónde estaban mis estudiantes, todas las actividades estaban en Classroom, todas las evidencias estaban en Classroom. Para nosotros el único tema era que teníamos visitas a la industria, pero justo el viernes anterior a que nos fuéramos de receso, hicimos la última visita. Entonces tampoco me impactó. Así que las instituciones que ya tenían todas estas decisiones, todas estas inversiones, todas estas capacitaciones, y en el caso del Tecnológico de Monterrey, los planes de contingencia listos, fue muy fácil activar la señal de alarma. Es el equivalente como acá en México por el tema de los sismos. Ahora que ya tenemos una cultura de sismos, pues ya sabemos que suena la alarma sísmica, ya sabemos dónde nos replegamos. Si ustedes me preguntan, en 1985, que a mí me tocó como estudiante el temblor del 85, no sabíamos nadie qué hacer, si nos quedábamos, si nos salíamos.
Esos son los planes de continuidad, esos son los planes de contingencia. Los planes de contingencia son nuestra tabla de náufrago y de aquí en adelante, de veras, se los juro, se los prometo, si no los tenemos, vamos a pasar muy mal, porque yo coincido con algunos expertos de otros campos que estas crisis sanitarias o estas crisis ambientales vamos a empezar a tenerlas en periodos, en periodos más cortos, 10 años, 12 años. Bueno, gracias Marina. Bueno, a ver, la idea ya es más o menos ir cerrando, pero en realidad no es cerrando porque, como decía al principio, un poco la idea no era dejar ningún tema cerrado, sino aprovechar la experiencia de estos dos ponentes para entre todos repensar, hacer preguntas interesantes como las que nos fueron planteando y a partir de ahí seguir pensando, ¿sí? Así que un poco la idea es seguir dejando este espacio abierto para seguir pensando, para, como bien planteaban, que a partir de estas contingencias, inclusive repensar clases presenciales cuando se vuelvan a las presenciales, porque seguramente que nos ha generado, digo, muchos planteos, como la posibilidad de grabar clases y si tiene sentido, si va a dar exactamente lo mismo, ¿por qué no dejar grabado y usar las clases de otra manera, las presenciales mismas? Bueno, digo, hay un montón de interrogantes que empiezan a surgirle a los docentes y también ha servido para construir aquí. Así que yo quería darles, no sé si Jorge o Marina tienen algún comentario más para aportar, y si no, ya le quiero dejar la palabra a Tania para el cierre. Sí, yo quisiera aquí, en estos últimos chats, hay un comentario interesante sobre, nos plantea una colega que quizás las instituciones de educación virtual fueron también en alguna medida impactadas. Y yo quiero trasladar a nuestro contexto educativo la siguiente reflexión. Miren, en el contexto económico, los negocios que ya eran en línea, que ya eran virtuales, como Uber Eats, ¿no? O las grandes empresas que ya tenían portales de servicio en línea para vender sus productos, son las que ahorita están vivas. Los pequeños comerciantes están aprendiendo a usar el WhatsApp para vendernos sus productos y algunos están configurando sus primeros portales comerciales. De acuerdo a los analistas financieros, muchas empresas van a desaparecer, pero el flujo económico se va a concentrar en todas las que tengan esta capacidad de hacerse digitales. Y las que ya eran digitales son, porque hay un dicho acá en mi país que dice que el que pega primero pega 2 veces. ¿Me explico? Entonces, la confianza de los consumidores ya va a estar en aquellas universidades, en aquellos esquemas de servicios educativos en línea, porque los vamos a empezar a buscar más. Ellos ya ganaron y ellos no la están pasando mal, eso se los juro. Tengo de cerca varios casos en mi país que están como si nada, terminando con sus clases, graduando a sus doctores y vendiendo más, porque ahora los usuarios queremos que ya probamos que es necesario algo que sepa bien, o sea, queremos más de esto, pero que sepa mejor, que tenga calidad. Entonces, eso va a subir como la espuma. Y aquellas instituciones que no aprendamos la lección, entonces vamos a tener serios problemas, porque la mayoría de los analistas consideramos que esto ya llegó para quedarse. Ya se fue un salto que nos cambió el chip, que incorporó cosas totalmente distintas. Piensen ustedes simplemente en estos niños que en el futuro sigan accionando en la realidad, pues obviamente ya para ellos de por sí la virtualidad era algo relativamente cercano y para muchos muy, muy, muy natural. Bueno, para ellos las próximas crisis son algo que no va a ser tan complicado, tan solo en el caso de estos niños que serán los nuevos ciudadanos digitales. Pero sí hay un tema que creo que sí es un nudo y una oportunidad para resolvernos, que es el tema psicológico. Yo creo que es ciertamente lo que no nos está permitiendo resolver la tecnología, eso es una realidad. Son estos grados de angustia, de ansiedad,
del confinamiento. Ahí tendríamos que avanzar un poco más. Con esto me quedo. Gracias, Marina. Jorge, ¿algún comentario final? Sí, realmente comparto con Marina lo que manifiesta. Yo creo que esta pandemia va a hacer de que repensemos las nuevas universidades y las nuevas escuelas y colegios. También nos va a hacer repensar qué es lo que queremos formar para la vida. Si ciudadanos que únicamente pasan por su etapa educativa aprendiendo a pasar exámenes o realmente queremos ciudadanos que aprendan a dar solución a los problemas que tenemos actualmente. Hoy en día, con el virus, hemos visto también la inequidad que existe actualmente en las universidades a nivel mundial. Mientras universidades que tienen, por ejemplo, mucho acceso a tecnología como el TEC de Monterrey, realmente puede hacer que no la estén pasando mal, pero por ejemplo, universidades públicas que tienen 21, 22 facultades, desde artes hasta medicina, por ejemplo, han sido impactadas duramente. Entonces, en este sentido, como siempre he dicho, creo que esta crisis es un llamado de atención para repensar lo que estamos haciendo y no volver a cometer las mismas prácticas. Si el día de mañana regresamos a clases y seguimos enseñando de la misma manera tradicional, yo creo que no hemos aprendido nada durante este tiempo de pandemia. Y yo creo que también hay que pensar que cuando un estudiante va a una clase, esa clase tiene que aportarle algún valor. Tiene que aportarle desde el punto de vista la experiencia del profesor, porque tener nuevamente estudiantes pasivos en un aula de clase, escuchando todo lo que tiene que contar un profesor, sin que haya un poco de interacción o que no haya esa motivación por aprender o esa pasión por aprender, pues realmente seguiremos obteniendo los mismos resultados. Ya dijo Einstein alguna vez, ¿no? Si queremos resultados distintos, pues haz las cosas de manera distinta. Y creo que en ese sentido la pandemia es una oportunidad para salir de todo esto. Bueno, muchas gracias Jorge y Marina y también todos los asistentes que han permanecido ahí, salvo algunas excepciones que nos planteaban hace un rato que tenían otro compromiso, pero todos se han quedado, así que parte de los cambios sería pedir un aplauso para ustedes, cosa que no puedo hacer, pero me doy cuenta que por el nivel de interacción y de preguntas y de reflexiones, etcétera, claramente todos estaban muy enganchados. Y muchos están haciendo aplausos, así que bueno, ahí encontraron la opción de Zoom para hacerlo. Bueno, les dejo a Tania para que haga el cierre y nos cuente en todo caso próximas actividades de Red Clara, etcétera. Muchas gracias. Gracias Ernesto, gracias Jorge, gracias Marina y a todos los que nos han acompañado. Ahora, gracias Ernesto, gracias Marina, gracias Jorge y a todos los que nos han acompañado. Yo acabo de dejar ahora en el chat el enlace al sitio web de la actividad donde próximamente van a estar las presentaciones y el video disponible. Ya tenemos el material de la primera sesión, así es que luego vamos a tener la de esta. Además les vamos a contactar para futuras actividades que vayamos teniendo en agenda. Como decía Ernesto, esto es una oportunidad para abrir el debate y no para cerrarlo. Cualquier cosa, estamos en contacto, incluso con la actividad que yo les había comentado para un posible grupo desde Red Clara en educación, que por supuesto iremos trabajando en conjunto con nuestras redes nacionales, con Juli, con Celia, con Renata, que siempre nos apoyan, y todas las demás que son socios de Red Clara. A todos que tengan buen día, buenas tardes y hasta un siguiente encuentro. Gracias, gracias.